por hoy. Entonces vamos a trabajar hoy un tema que pues algunas cosas se repiten, pero es importante como integrarlas. Hoy vamos a trabajar sobre la neurociencia corporal y la gestión de los negocios. Yo creo que ese término de neurociencia corporal fue a partir del trabajo que desarrolló Nazaret Castellanos y apareció este nuevo término, neurociencia corporal, que pues todo tiene que ver con la revolución que se está implementando desde la neurociencia, que lleva más o menos unos 6 años, desde 2016, que es la revolución donde el cuerpo se involucra con las gestiones que hace el cerebro, porque antes se veía al cerebro como una parte diferente a las otras del cuerpo y que el cerebro era el que dirigía absolutamente todo hacia el cuerpo. Ahora se está viendo que hay una bidireccionalidad de ese proceso, que no es solo cerebro, sino los otros órganos como el corazón, como los intestinos. Ahora se está hablando del útero, se está hablando también del hígado, se está hablando también de los órganos genitales y su relación con el cerebro, y se está viendo que pues ahí es donde aparece la neurociencia corporal. Entonces hay una pregunta que las entrevistadoras hacen: ¿quién manda, el cerebro o el cuerpo? Y entonces ella responde ahí. ¿Quién quiere participar sobre lo que plantea Nazaret sobre esta respuesta? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, están muy meditativos, entonces yo voy comentando y ahí vamos agregando la información. Ella considera que esto es una red y que en toda red hay una integración de esa red. El cerebro cumple una función que es integrar la información. O sea, ella considera que es uno de los reyes, porque también existen otros reyes en el cuerpo, como el corazón, que hace una función de percepción. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Y el intestino tiene unas funciones interoceptivas, o sea, que es dentro del propio organismo, percibe sensaciones y posiciones del cuerpo que a través del intestino se interpreta, ¿sí? O sea, ahí hay una frase que se plantea: el cuerpo nos ha vuelto al presente. ¿Quién quiere comentar algo sobre eso? Que el cuerpo nos ha vuelto al presente. ¿Y cuál sería ese presente? Mucho silencio, mucho pensamiento, mucha meditación. Me va a tocar es... Pues... bueno, Richard. Lo que he analizado ahí es que de todas maneras el cuerpo tiene el cerebro tiene el control.
pero hay una retroalimentación de los órganos hacia el cerebro y de esa manera es que el cerebro puede interpretar cómo es, cómo está el medio en el que se está desenvolviendo el individuo. Hablamos de individuo. Entonces va una, o sea, él manda tiene el control sobre los órganos para darles información, darles prioridades, pero los órganos le retroalimentan al cerebro de la situación del ambiente en el que se está presentando. Entonces ya puede ser, por decir algo, si hay desnutrición, entonces ellos le envían algún mensaje. Y lo otro es la sensación, eh, es que no, como lo explicar, la sensación extracorporal, los órganos le mandan también mensajes al cerebro. Ese sería como la manera como yo capté ahí Eso es volver al presente, porque es la interacción directa entre el cerebro que interpreta las cosas y la realidad que está pasando en el cuerpo. Y esa realidad tiene una información interna y una información externa, ¿sí? O sea que hay un flujo de información y de pensamiento, si se pudiera decir, información y de pensamiento del cuerpo en relación al cerebro. Veamos el caso, por ejemplo, del corazón-cerebro. Ahí se plantea que el vago tiene información desde el cerebro hacia los diferentes órganos, pero el corazón manda información a través del nervio vago hacia el cerebro. Como lo hemos visto ya, tiene que ver es con la variabilidad cardíaca, que no es necesariamente los latidos cardíacos, sino en la variabilidad de esos latidos cardíacos es los que envían verdaderamente ese mensaje al cerebro, que se da fundamentalmente, el tiempo es más o menos 200 milisegundos. ¿Y qué son esos 200 milisegundos? La despolarización del corazón y empieza la repolarización del corazón para el siguiente latido. Cuando esté más o menos entrando en la repolarización para el siguiente latido, ese mensaje llega al cerebro y el cerebro lo capta o no lo capta. Ahí es lo interesante que se plantean esto, porque en algunos momentos no lo capta. Cuando no lo capta, el cerebro no tiene la capacidad de percepción de los mensajes que le está mandando el corazón sobre una realidad que está interpretando el corazón para que la tome el cerebro de una manera y le interprete de una manera más racional, ¿sí? Entonces, ahí está. Se ha visto que, por ejemplo, el corazón, la relación corazón-cerebro, tiene mucho que ver con la emoción. Y eso lo planteó también Antonio Damasio. Acordémonos que Antonio Damasio es un neurocientífico que ya lleva muchos años trabajando todos estos temas y, y habla de lo somático, la representación somática, y él es el que planteó que el cuerpo primero sabe lo que está sucediendo antes que la mente. Y ahí es donde a través del corazón envía ese mensaje al cerebro de lo que está pasando en el cuerpo,
que lo conoce primero el cuerpo y a través de los mensajes que puede ser del corazón, puede ser del intestino o de otros órganos que se están dando, los envía, ¿sí? Que eso llama marcadores somáticos. Antonio Damasio habla de los famosos marcadores somáticos, que son los que recogen esa información y la envían al cerebro para que el cerebro la procese y tome las acciones necesarias. Entonces, tenemos un papel fundamental del corazón influyendo sobre la emoción. O sea, cuando el cerebro escucha al corazón, se aumenta la percepción de la realidad. La percepción de la realidad. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Aumentamos el pensamiento, pero ¿cuál tipo de pensamiento aumentamos? El pensamiento sobre nosotros mismos. Fíjese bien lo interesante. No es el pensamiento tanto de lo exterior, sino de nosotros mismos y desplega todo lo que somos nosotros. Entonces, es como una percepción del ser y una conexión más con el proceso espiritual. De ahí aparece el término de coherencia corazón-cerebro o cerebro-corazón, que el Instituto MAT de Alemania lo trabajó y que nosotros en otros teóricos que estudiamos como Gerrit Breider lo mencionaba y hablaba de la famosa meditación de integración y coordinación entre corazón y cerebro. ¿Se acuerdan de esa meditación los que estuvimos revisando ese tema? ¿Sí? Si quiere, hacemos un pequeño ejercicio de eso para recordarlo. Entonces son 3 pasos. Primer paso, la respiración. Sí. Segundo paso, el contacto con el corazón o con una parte del cuerpo, en este caso sería el corazón. Y tercer paso, el agradecimiento por algo. Entonces vamos a hacer un ejercicio de meditación para recordarlo y conectarnos más al tema que estamos haciendo. Entonces nos ponemos en posición de las piernas descruzadas, el tronco recto, las manos sobre los muslos, mirando hacia arriba, cerramos los ojos y vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Antes de tocarnos el pecho y ya después sí, nos tocamos el pecho. Entonces cerramos ojos, inspiramos profundo, retenemos un poco, expiramos suavemente, inspiramos profundo, retenemos un poco, expiramos suavemente, inspiramos profundo, retenemos un poco, expiramos suavemente. Ahora juntamos las manos
palma con palma, con los dedos pulgares tocamos el pecho sobre el corazón. Seguimos respirando profundo y suavemente. Nos concentramos en la inspiración y en la expiración, única y exclusivamente pensando cómo entra el aire, cómo sale el aire. Ahora vamos a agradecer por cualquier cosa, por la vida, por la humanidad, por nuestra familia, por lo que queramos. Agradecemos durante unos segundos. Bueno, vamos volviendo otra vez a la reunión. Abrimos los ojos y nos conectamos. ¿Qué estamos haciendo? Coherencia cardiocerebral. Eso nos permite levantar, conectar ese corazón al cerebro para que haya esa percepción de la realidad, pero nuestra propia realidad, y despleguemos todo lo que somos. Ese es más o menos para recordar el ejercicio sobre la relación corazón-cerebro y la coherencia cerebro-corazón. Eso ya está investigado, aunque pues ella menciona que no ha hecho ninguna investigación sobre eso, pero el Instituto MAT de, de Alemania sí ha profundizado sobre eso y se han hecho investigaciones. Hay un estudio de la Universidad de Londres en los meditadores. Ella menciona que en los meditadores no escucha bien, el cerebro no escucha bien el corazón. Yo no supe por qué. Realmente no supe por qué. Trato de interpretar, o alguien querría comentar algo sobre eso. O yo trato de interpretar que como está el corazón vinculado con el ser, con el mirarse a sí mismo, no le para muchas bolas o no se conecta mucho con el cerebro, y cuando hablamos del cerebro nos estamos refiriendo a la mente. Acordémonos que la mente, sobre todo la mente subconsciente, el 70% de los pensamientos son negativos, y entonces de pronto el corazón de los meditadores no les interesa mucho conectarse con ese tipo de mente. De pronto se conecta más con la mente con ese 30% de pensamientos positivos.
Yo lo interpreto así, pero desde lo científico no sé cuál es el mecanismo. Si cuando hay coherencia corazón-cerebro, hay una mejor conexión y hay una mejor percepción de la realidad interior. Entonces, ¿alguien quiere Nio, comentar? perdón. Sí, Nio, Sara. perdón, un paréntesis, que pues si por favor le das entrada a Valiente que no ha podido Bueno, entrar. ya, gracias. Gracias. Entonces, ahí mencionaba eso y mencionaba también a los egipcios. Y tiene una frase bastante interesante que tiene que ver con lo que estamos hablando sobre el corazón. Los egipcios decían, usa el corazón en ti para acordarse de lo que habías olvidado. Y yo creo que esto se relaciona lo que había olvidado de quién, hacia afuera o hacia adentro. ¿Ustedes qué opinan? Hacia adentro. Hacia adentro. Yo creo que es hacia adentro porque precisamente el corazón trabaja en la parte interna, ¿sí? La parte interna fundamentalmente. Hay una pregunta que le hacen las entrevistadoras sobre la conexión intestino-cerebro. Eso ya lo hemos visto en varios videos. ¿Alguien quiere comentar sobre esa parte? Esa es. Bueno, entonces continúo. Ya sabemos que cuando se habla de relación intestino-cerebro, estamos hablando de la microbiota. Ya todos sabemos qué es la microbiota. La cantidad de bacterias, virus y hongos que hay en el órgano a nivel intestinal, que son los que producen una serie de funciones que antes no se conocían, hasta hace poco se conocen, y están muy relacionados con la calidad de esa microbiota. Esa calidad de esa microbiota tiene que ver con una dieta sana. Cuando hablamos de dieta sana, ¿quién quiere comentar algo sobre una dieta sana? Bueno, yo tengo entendido que una dieta sana no solo se basa en los alimentos de vegetales, de frutas, de disminuir las harinas, las azúcares y eso, sino también el ejercicio, el buen dormir y el cuidar la mente para que sea una mente, llamémoslo así, positiva. Eso lo veo yo como dieta saludable. No sé. Bueno, eso podríamos hablar de vida saludable, pero cuando hablamos de dieta sana, tiene unas características, ¿sí? Primero, que sea completa, equilibrada, suficiente y adecuada. ¿Qué es completa? Pues que tenga todos los componentes necesarios para la nutrición, que tenga proteínas, grasas y carbohidratos, minerales y elementos, se me pasó la palabra, oligoelementos, ¿sí? Eso y las proporciones adecuadas, ¿sí? En los niños, por ejemplo, yo hablo como pediatra, en los niños no es la misma una dieta en los primeros 6 meses, que es fundamentalmente basada en la leche materna, y ya a partir de los 6 meses ya viene una dieta complementaria hasta el año, que se le van introduciendo los diferentes nutrientes para que él vaya adecuándose, y a partir del año ya
es una dieta similar a la de los adultos, ¿sí? Entonces, por eso yo insisto que primero, tipo de carnes, ¿cuáles carnes creen que son las más saludables? Las carnes Aprovechemos esto blancas, para no hablar de lo mismo que se habla de la microbiota. ¿Cuáles serían las carnes más saludables? El pescado. Pescado, Los pescados es el principal pollo. porque tiene elementos que sirven para el cerebro y para la vista, omega 3, omega y omega 9 fundamentalmente, y el fósforo y todos los componentes nutricionales. Después viene el pollo, los pollos. Claro que hay que tener cuidado del tipo de pollo, porque muchos pollos los preparan, los engordan con hormonas y esas hormonas afectan el organismo. Y por último están las carnes de res, que no son muy recomendables cuando se consumen en gran cantidad, no son muy recomendables porque producen una sustancia que se llama la cadaverina, que produce toxicidad en el organismo y produce procesos inflamatorios. Entonces, lo recomendable es que máximo una vez por semana se consuma carnes rojas y los otros días se consuma carnes de las otras mencionadas. ¿Cuáles son los productos que más recomiendan en una nutrición adecuada? Los alimentos verdes, y no tanto cocidos, sino como verdes, ¿sí? Las ensaladas de todo tipo, ¿sí? Los productos secos, todos los productos secos con la nutrición, por ejemplo, mediterránea, se utilizan mucho los productos secos, ¿sí? Y hay una proteína que es muy importante que a veces se ha utilizado se ha macartizado, como es el huevo, con el famoso colesterol, pero es de los nutrientes más importantes. Uno debía comerse mínimo un huevo o 2 huevos diarios porque es una proteína excelente, excelente. Entonces, la dieta, no se recomiendan los jugos. ¿Por qué no se recomiendan los jugos? Porque los jugos, al licuar la fruta, esa fruta se convierte en glucosa y sacarosa en gran cantidad y eso nos puede desarrollar una enfermedad que se llama la diabetes. No se recomienda mucho la sal porque la sal nos puede producir hipertensión. Si uno pudiera comer sin sal sería una maravilla, pero por lo menos si no puede comer, coma en pocas cantidades la sal. Los aceites. El mejor aceite es el aceite de coco o el aceite, se me olvida, de oliva. y de aguacate. Y el aceite de aguacate. Son los mejores aceites, pero los otros aceites no son muy buenos para el organismo. Entonces, ese era un comentario sobre la dieta sana. Hay unas características que tienen que ver con la microbiota, que ella menciona el sexo femenino. La microbiota es diferente a la del sexo masculino. Entonces, para que eso afecta la manera de ser de las mujeres, que es cíclica porque tiene muchas cosas fuera de la parte hormonal. El parto, si el parto es por vía vaginal, mucho mejor porque arrastra la microbiota de la madre, se impregna en el cuerpo y esa microbiota actúa sobre los primeros 5 años de vida, increíble, a diferencia de la cesárea que no tiene contacto. Y cuando sea cesárea, se recomienda que al niño se le frote con el cuerpo de la madre en el momento después del parto para
para impregnarlo de la microbiota de la madre. Un elemento fundamental es el ejercicio. Cuando se hace el ejercicio continuo, hay un cambio de la microbiota por una microbiota mucho más sana. Cuando no hay ejercicio, no hay una dieta adecuada, o sea, va a afectar muchísimo la microbiota. Entonces, ¿qué regula el intestino? Varios procesos, pero entre los procesos que más actúa sobre los procesos cognitivos. Y esos procesos afectan el aprendizaje, pero la microbiota tiene una influencia pero muy importante sobre el cerebro social. Ellas le hacían una pregunta porque las entrevistadoras eran unas emprendedoras y entonces ahí les daba la respuesta. El cerebro social es el cerebro de las relaciones con los otros. Acordémonos que hay una inteligencia, la inteligencia emocional es más hacia la autoconciencia, autoconocimiento y gestión de las emociones. Pero el cerebro social es más hacia la empatía, o sea, la conexión que tiene con las otras personas desde el pensamiento, o sea, qué es lo que está pensando la otra persona en referencia a la relación que estamos entablando con esa persona en este momento. ¿Qué es lo que está sintiendo esa persona? Para yo tomar esos dos conceptos y tener una actitud de compasión. ¿Cómo? Para conectarlo. Y esa conexión tiene que ver con dos elementos que es la sintonía y la sincronía. Sintonía es la escucha empática que tengamos con los demás. Para que haya una escucha empática necesitamos tener intención, atención y mirar a las personas a los ojos. Óigase bien, intención, atención y mirar a las personas. Esa sí es verdaderamente una escucha empática y la sincronía es la conexión energética que se hace y eso tiene que ver con la neurona en espejo. Que uno capta a la otra persona y uno se conecta a través de la energía del cuerpo y la PNL la utiliza mucho. Les llaman el famoso rapport. El rapport es la conexión que uno hace con otra persona. Entonces, todo ese proceso para los emprendedores es fundamental. Y hay otra influencia que tiene la microbiota con el sistema inmune, con el sistema endocrino y con el sistema nervioso. Acordémonos que cuando se altera la microbiota, sobre todo, por ejemplo, yo como médico tengo ahora mucho respeto con los antibióticos, porque los antibióticos son los productos que más alteran la microbiota y pueden alterarla hasta por 6 meses continuos. Y al alterar eso, nos va a alterar la inmunidad, nos va a alterar el sistema endocrino y nos va a alterar la conexión con el sistema nervioso. Acordémonos que la microbiota produce el 90% de la serotonina. La serotonina es la hormona de la tranquilidad, de la conexión,
del entusiasmo para conectarse con las otras personas, ¿sí? Cuando se altera la serotonina, hay procesos de depresión muy importantes. Entonces, los que son psicólogos lo saben y tienen que tenerlo en cuenta. Bueno, hasta ahí, ¿hay alguna intervención, algún comentario sobre lo que vamos hablando? A mí me gusta ver cómo ella lo que va mostrando es toda esa interacción de todo con todo, ¿no? Y lo que está hablando Nio en este momento, pues a mí desde la parte psicológica me impacta muchísimo, ¿no? Porque uno dice, pues, ¿qué se le iba a ocurrir a uno o a mí personalmente como terapeuta? Que si usted tenía mala microbiota, eso podría estar afectándole la depresión o el estado Sí, de ánimo, o la microbiota en los niños que pudiera estar afectando los procesos de atención o los procesos de aprendizaje en niños que tienen tanta cosa, ¿no? Por ejemplo, el tema de la alimentación de lo que se estaba hablando, como si entre más azúcar se le dé a un niño y más comida procesada, pues más afectamos sus procesos de atención, más afectamos sus procesos de concentración, el manejo de sus emociones, la imposibilidad de regularlas, todo eso se está afectando desde ahí. Y pues eso, pues yo por lo menos no lo tenía en mi radar, eh, digamos ahora, en algún momento de la vida cuando tenía como 20 años, un psiquiatra que era a la vez un maestro de yoga, en esa época yo practicaba yoga, alguna vez en una sesión de preguntas decía, no, es que a punta de comida se puede ayudar a solucionar una depresión, lo decía él, imagínese, hace 50 años, y en ese momento que él dijo eso, que cuando yo yo escucho a Nazaret Castellanos, digo, miércoles, eso era lo mismo que decía este Swami, pero en ese momento, a los 17, 18, 19, 20 años, yo decía, qué tipo tan exagerado, ¿no? O sea, como que uno dice, este sí, pues, tan exagerado. Y pues ver ahorita que eso sí efectivamente se va comprobando, que nuevamente ellos lo saben desde hace miles de años, pues es muy interesante porque sí exige, como ella misma lo plantea en el video, lo va llevando a uno a que en unos años definitivamente se tenga que uno como psicólogo y como terapeuta tenga que tener esa visión más integral para poder hacer un proceso de psicoterapia más efectivo, ¿no? sí. Ahí, por ejemplo, aparece ya una pregunta, ¿cómo afectan las hormonas a nuestro cerebro? ¿Sí? Que lo afecta de todo, ¿no? Porque nuevamente afecta procesos de aprendizaje, afecta la emotividad y más en las mujeres que en los hombres. A mí me impactó que ella planteara que a nivel estadístico, ni siquiera a nivel estadístico pueden revolver los grupos a ser tan diferente el impacto hormonal en las mujeres, pues porque ella lo relaciona como con los neurotransmisores, en últimas son hormonas. Y si Sí, son claro. hormonas, pues, todo lo que es el proceso de atención, memoria, comprensión, etcétera, están regulados por hormonas, ¿no? Y ahí me surgía a mí una pregunta, y es, por ejemplo, cuando se daña o cuando hay hipotiroidismo, pues cuántas cosas de los procesos de aprendizaje se estarán afectando, que pues yo no sé si ya se haya estudiado eso o como esto es tan nuevo, pues no se haya estudiado, ¿no? Tal será que el hipotiroidismo en los niños, cuando no se detecta, lleva a una enfermedad que se llama cretinismo, daño cerebral. Imagínese eso. ¿Por qué las hormonas afectan el crecimiento? La hormona tiroidea afecta el crecimiento cerebral y todas sus funciones. Entonces, por eso se estableció como obligatorio tomar el TSH en los recién nacidos, porque antes no hacían eso. Y encontrábamos que detectaban un hipotiroidismo por ahí a los 6 o 7 meses y gravísimo porque el cerebro en el primer año su crecimiento es el 70% de ese crecimiento. En el segundo año solo el 15% y entre los 2 y los 5 el otro 15%.
O sea, el primer año es definitivo en lo que suceda y no se detecte en el primer año. Entonces, tiene unas consecuencias catastróficas para el desarrollo futuro de un niño. Entonces, lo que dice Valiente es muy cierto. Ojo, por ejemplo, el hipotiroidismo en los niños es fatal. Y en un adulto, pues, tiene sus mismas consecuencias. Actúa sobre el aprendizaje, por eso los hipotiroideos son lentos, no solo lentos de movimiento físico, sino lentos de pensamiento, porque la tiroides actúa sobre el proceso del aprendizaje y toda una serie de funciones sobre el crecimiento físico. A un hipotiroideo no se le da tratamiento y su talla va a ser una talla menor y con retardo mental. Entonces, ahí están todas las consecuencias. Me parece interesante el comentario de Valiente. Bueno, Yo tengo una dudita. dígame. Bueno, cuando mi hija menor nació, que ya tiene hoy en día 24 años, el pediatra que la atendió llegó y me dijo, señora, si usted quiere que su hija sea muy inteligente, durante el primer año no le vaya a dar ni azúcar ni sal. Bueno, yo pues tuve mucho cuidado con eso en todo lo que pude, pero luego yo oía que la sal es muy importante en el cerebro para hacer las conexiones. Entonces, pues me quedaba esa duda. Bueno, Lo eso que como... pasa es lo siguiente. La sal viene en muchos productos naturales. Mm. La sal necesaria para la vida viven en muchos productos naturales. Por ejemplo, los indígenas no conocían la sal, no conocían el azúcar y eran personas supremamente saludables e inteligentes. O sea, no se necesita de la sal como tal. Si uno hace una alimentación balanceada, lo mismo los azúcares procesados, porque por ejemplo, la fruta viene el azúcar. Si usted consume suficientes frutas, viene el azúcar. Si consume las carnes, en las carnes viene el sodio, viene el potasio. Acordémonos que el sodio y el potasio están en todo nuestro organismo y si uno consume las carnes está también en la vegetación, puede estar en la vegetación. Entonces, no necesariamente. Como vuelvo al cuento, como el niño está formando su cerebro y el 70% de su cerebro se da y su organismo también en el primer año, cualquier cosa que le introduzcamos externa que no sea benéfica se vuelve una cuestión dañina para el organismo, ¿sí? Y sobre todo para el cerebro. No sé si queda claro ese punto de vista. Sí, pero tengo otra dudita. Bueno, no sé si será comercialmente, otras dos, que hablan del cerdo, que es una carne muy sana. Pues no sé si eso es cierto o no, la carne magra de cerdo. Pues bueno, ahí sí, eso hay una discusión. Desde la Biblia no eran partidarios del cerdo. Otros opinan que cuando sacrifican a un cerdo hay una liberación astronómica de adrenalina y noradrenalina donde se impregna la carne y esa cantidad de adrenalina y noradrenalina se vuelve tóxica en nuestro organismo. Esa es una opinión. Ahora ha habido muchos procesos de mejoramiento
de la crianza del cerdo con los desperdicios. Ahora no se hace solo con desperdicios, sino de otra manera, sí, que tenía sustancias tóxicas. Entonces, yo en eso sí no opinaría. Yo por lo menos no consumo carne de cerdo, no por religión, sino por cuestión nutricional. Sí, no la recomiendan mucho desde, por ejemplo, desde la medicina alternativa, ¿sí? Porque dicen que es tóxica para el organismo, pero no, ahí sí no opinaría con mucho fundamento científico. No sé qué opinen ustedes Bueno, al lo respecto. otro Que es, la carne de cerdo, o sea, el cerdo porta un parásito que es perjudicial para el ser humano. Entonces, esa carne tiene que consumirse bien cocinada. Si no va bien cocinada, pues puede ser dañosa. Sobre todo los cerdos que son criados como al aire, al ambiente, porque ellos comen muchos insectos y también pues ingieren las heces de otros animales y ahí va un gusano que es un parásito. Y por eso la Biblia también muchos de los alimentos o cuidados, digamos en el Antiguo Testamento hay muchos cuidados y recomendaciones alimenticias. No dicen la razón técnica, pero va todo desenfocado como en ese sentido. Ujú. No comer carne de cerdo por los posibles parásitos, pero hoy en día pues los cerdos algunos son bien criados y tiene que ser bien cocinadas, lo mismo como cuando se consumen mariscos, tienen que ser bien cocinados porque también pueden traer algunos parásitos que no son compatibles con el ser humano. Pues yo Sí, eso es lo que pues he creído siempre, ¿no? No estoy sí, seguro el tampoco. parásito es el cisticerco y produce unos daños cerebrales bastante serios Sí, porque puede pe- invadir la sangre y llegar al cerebro y dañar el cerebro, el cisticerco, lo que está diciendo Richard. por eso Bueno, el que otra consume cosa, cerdo tiene que ver que la carne no tenga el rojito de crudo como a alguna gente le gusta comer la carne, tiene que estar bien pareja la cocción ujú, y, y las lonjas cortadas un poco delgadas para verificar que que el cocimiento penetre bien el ancho de la carne. ajá. Bueno, lo otro, otra dudita con respecto, bueno, con respecto al cerdo, yo había oído que era mala también por el hecho de que el cerdo no suda porque pues tiene una campa muy gruesa de grasa y no lo deja trasudar, entonces él no puede como sacar, así como uno cuando suda, pues saca mucha Toxina. intoxicación del organismo. Y la otra era que con respecto a lo de los vegetales crudos, yo tuve mucho problema con la digestión durante décadas y vine en pandemia, vi un video de los jugos verdes y bueno, agradezco al universo, a Dios, que lo haya visto porque realmente me solucionó un grave, grave problema que yo tenía, digamos, la digestión para evacuar, mejor dicho. Y a partir de ese momento de que empecé yo a tomar esos batidos verdes, lógicamente las verduras yo las lavo muy bien y las desinfecto con bicarbonato y vinagre, ¿sí? Primero las lavo muy, muy bien, echo una gotica de jabón como para aligerar de que suelte toda esa tierra y toda esa impureza y los preparo así. Y porque yo comía verduras, mi comida básicamente era verduras, pero no logré, digamos, conseguir arreglar ese problema. Y oía yo un video que enviaron en el grupo, algo así,
de que decía que cuando se consume cocido se pierde como la unión de los enlaces, algo así. Y pues pienso yo que ahí radica eso, porque de verdad doy fe de que es estupendo. Además, hablan de la cantidad de nutrición que tiene los vegetales al natural, ¿no? Que pues está el potasio, bueno, y también hay lo de la carne, pero vegetal, lo que nos aporta la carne, me fue ahorita que el nombre. Las Eh, proteínas. las Las- proteínas vegetales, que son muy, muy, muy importantes también. Bueno, gracias. Es que cuando se cose, cuando se hace cocción de las verduras, las verduras traen muchas vitaminas. Entonces, con la cocción se pierden las vitaminas. Entonces, fundamentalmente es eso. Entonces, las verduras se recomienda que la mayoría de las verduras, si se pueden consumir no cocidas, ¿sí? Pero lo que dice Ana es muy cierto. Tiene que hacerse un buen lavado porque si no ahí pueden venir parásitos o venir bacterias o virus y entonces sí es necesario hacer un buen lavado de esas verduras para poderlas consumir. Bueno, continuamos. Ya casi vamos terminando. Ella hablaba de un estudio del papel del útero en la memoria. Imagínese eso. ¿Quién iba a pensar que el útero tenía que ver con la memoria? A mí me sorprendió, yo no había oído hablar de eso. Fíjese bien que el útero sí cumple un papel y hicieron investigaciones en ratas y vieron que las ratas que se les extirpaba el útero perdían la memoria y la capacidad de aprendizaje también se disminuía. Entonces, pues hasta ahora ella está haciendo una investigación. Esas investigaciones llevan un año. La pregunta era, ¿cuándo empezó esta revolución? Y ella menciona que empezó hace más o menos en el 2016, o sea, 6 años. Y empezó con la revolución del corazón en la Universidad de París. Después hablaron de la revolución del intestino, que fue la Universidad de Cork en Irlanda, fueron los que hicieron la mayor investigación. Y ya ahí, a partir de eso, se están haciendo investigaciones sobre el papel de la respiración. La cuestión y el comentario que ella hace es que realmente la ciencia era muy reticente a tener en cuenta todos estos nuevos conceptos. En primer lugar, porque nunca ha querido estudiar otros tipos de medicina, como la acupuntura, la homeopatía, las medicinas tradicionales chinas, todo ese tipo de medicinas y las medicinas indígenas que nosotros las tenemos cerca, nunca había querido entrar en ese terreno. Y si nos hubiéramos podido adelantar bastante, unos 100 años por lo menos, al conocimiento de eso desde la investigación, porque teníamos las herramientas necesarias para hacer esas investigaciones, pero por la prevención no las habíamos hecho. Y que pues uno de los aspectos fundamentales es el acercamiento filosófico. Por ejemplo, si vemos el budismo, mucha gente cree que el budismo es una religión, pero el budismo es una filosofía de vida
que pues tienen sus rituales religiosos, ¿sí? Como todo. Y esos budistas ya sabían verdaderamente todo lo que estaba pasando, de lo que se está descubriendo ahora. No, ella plantea que no se está descubriendo, sino se está mostrando lo que ya se sabía de otra forma, y que nosotros debemos tener una mente abierta para poder estar en contacto con el conocimiento y avanzar científicamente. Yo creo que nosotros vamos por muy buen camino, porque vamos en el camino del conocimiento científico más avanzado que se está dando en la actualidad, y estamos también conectándonos con ese proceso espiritual que tiene que ver con ese conocimiento científico. No sé si alguien más tiene algún comentario sobre este video. Sí, con respecto al útero, pues yo miré algo, otra información y me pareció pues muy interesante, ¿no? Mirando desde el punto de vista qué función cumple el útero, ¿no? Pues el útero gesta la vida, pero también como gesta la vida, digamos en la parte de descodificaciones, también el útero, allí se gestan las ideas y las aspiraciones, ¿sí? El útero pues es el que guarda también que los patrones del linaje materno, de los ancestros, y también guarda las lealtades. Y que todo esto se ve afectado, digamos, con respecto a las situaciones que se han dado de aborto, de violencia, de miedos, de bloqueos, de desarmonía, ¿sí? Todo eso se guarda en el útero, y que el útero significa el rechazo a la feminidad y hay insatisfacción hacia la energía creadora. A mí me dejó eso bastante impactada. También hablaban ahí que también se influía, digamos, se afectaba el útero en caso de las diferentes situaciones de aborto, si había sido el niño sacado con forceps, o si se había sacado con cesárea, que todo eso, toda esa información se quedaba guardada ahí en el útero, y que tocaba pues hacerle como una liberación a esa energía que está ahí encapsulada, ¿sí? Y pues ahí hablaban de que una de las maneras que era la hipnosis, ¿sí? Que eso pues llevaba a la memoria regresiva, y que eso desbloqueaba lo que eran las creencias y la interpretación de cuando el bebé estuvo en el vientre, o cuando en el momento de nacer, ¿sí? También, qué pena, qué pena. Quedó sin voz, Ana. Interrumpo un momentico, qué pena, me llamaron una llamada urgente, discúlpenme. Bueno, tranquila. Bueno, pero interesante todo lo que está comentando Ana. ¿Quién quiere comentar algo más sobre eso? A mí me llama la atención es que el útero de pronto, como se ha manejado muy tradicionalmente en la medicina alopática, se veía básicamente como un gestor de niños, ¿no? Pero no más. Alguna vez le oía yo al ortopedista que atendía a mi papá, que decía que sigue ayudando en el procesamiento de proteínas y de yo no sé cuántas cosas el útero, es decir, digamos, sucede como con las amígdalas en una época que no supuestamente estaban de adorno y no estaban tan de adorno. O sea, como que si uno mira lo que se está empezando a ver del útero,
pues es muchísimo, y lo que estaba hablando Ana, pues es de todas las tradiciones que sí han reconocido una cantidad de funciones diferentes en la emocionalidad también, ¿no? Ujú. Sofía, ¿qué nos dice de todo esto? Te escucho, estoy aprendiendo ¿No? muchísimo con Nazare Castellanos y aquí con ustedes. Pero hasta donde sé el útero está ahí, el segundo punto de energía, que es eh, precisamente, que es la energía sexual. Ujú, Y precisamente por eso dicen que es la energía creadora del universo. Por eso dice que todo se crea en el útero, que el ujú, útero está a la perfección y que en el útero, por eso se crean todas las cosas, ¿no? Casualmente tengo una amiguita que ella trabaja sanación de útero y ella precisamente en las conferencias que ella da habla muchísimo del poder de la creación. Entonces ella nos dice siempre que hagamos pues esas bolitas de energía que hemos practicado acá y que calentar nuestras manos, poner las manos sobre el útero, hacer esas bolitas de energía, ponerle la intención que nosotros queremos y ponernos esa bolita de energía en el útero para crear algo que nosotros deseamos. Y por eso antiguamente se utilizaba tanto la falda, ¿no? Entonces ella es de la teoría de la falda para tener conexión a tierra y poder, como son los tres chakras inferiores, son los chakras de conexión con la madre tierra, que es la creadora del universo, y los tres chakras superiores son los chakras del padre, y que lo une es aquí, nuestro chakra corazón. Entonces ella siempre habla de que el poder del útero se puede crear todas nuestras intenciones. Entonces, casualmente una vez estuvimos aquí con Queen en una práctica con ella y ella nos hacía un sembrado, ir a sembrar nuestra intención. Entonces ella siempre coja uno de la tierra, como coger la semilla de la tierra, hacer la bolita de energía y ponerse en el útero la intención, porque esa energía es muy creadora. Y hay un video, hace mucho tiempo lo vi, que no me acuerdo de él. Los judíos hablan muchísimo sobre el útero. Por eso la mujer es tan importante en la energía creadora para los judíos. Entonces, algo de cierto será todo esto que hablan ujú, definitivamente, que es ahí donde tenemos toda la energía que ahora. Entonces, lo que escuchaba de los judíos y de lo que escuchaba, si encuentro el video se los comparto, un video ujú, hace ya viejito, y habla precisamente, lo comenta un judío, de todo el poder creador que tiene y lo tienen en cuenta. Creo que en la Cábala este punto de energía es supremamente importante para crear las riquezas del universo. ujú, Por eso, si se dan cuenta cuando hablan de la energía masculina y la energía femenina, de la energía femenina, ¿quién es la madre? La energía de la abundancia, de la riqueza. Papá puede ujú, ser éxito, puede ser cumplir metas, pero nosotras las mujeres, las mamitas, somos las que damos ese pilar de la prosperidad, riqueza y abundancia y la del merecimiento, ¿no? ujú. De pronto Bueno, algo nos sirve esa información. buenísima la información. Muchas gracias. Bueno, yo creo que vamos cerrando. Hoy nos rindió harto, pero estuvo muy fructífera la reunión. Aprendimos cosas interesantes que no, por lo menos yo lo del útero no lo sabía ni lo relacionaba. Y la última información que dio Ana y que dio Valiente y Sofía, pues nos enriquece mucho.
Entonces, no sé, ¿alguien quiere comentar algo para el cierre de la reunión? Básicamente a mí me llama la atención ver esa conexión que ella invita a hacer entre ciencia y las otras tradiciones. Y hay un físico que es Fritto Capra. Ananda Ajá, colocó, ¿se acuerdan que Ananda colocó un libro, un PDF de Fritto Capra? sí, Además del que ella colocó allí, hay otro libro de él que se llama El Tao de la Física, que es muy interesante porque busca hacer como esos paralelos entre lo que se va encontrando desde la física con todas las tradiciones de todo el conocimiento que se fue conociendo a través de la meditación y de todas estas tradiciones orientales muy que se veían como muy desde lo religioso y que no, y que digamos lo que va comprobando la física es que mejor dicho, que van en la misma dirección, ¿no? Entonces ese tipo de articulaciones, que es que por ejemplo las hace un físico como Capra, me parece que pues son interesantes de algún día ponerse uno y mirarlas, ¿no? sí. Es fabuloso los dos libros. El que menciona Valiente, ¿es el Tao de la física o la física El, del Tao? no, el Tao de la física. Exactamente. Ese es un parangón entre la física cuántica y todos los principios del budismo. Y él Exactamente. llega a la conclusión que ellos 2500 años antes habían descubierto todos los principios de la física cuántica y no solo los habían descubierto, sino los aplicaban. Y el otro libro que mencionó Ananda es bellísimo porque es desde parte de los microorganismos hasta los organismos superiores, haciendo un seguimiento impresionante de cómo se fue formando toda esa estructura orgánica, de lo más simple hasta lo más complejo. Entonces, ambos son libros muy recomendados y que vale la pena que los estudiemos. Bueno, Les comparto una historia antes de cerrar, qué pena. sí, Respecto a lo de la microbiota y de lo de la comida, con las emociones. Tengo un amigo que pasó no sé si recuerdan lo del 2008, lo de la caída de lo de la bolsa y todo esto que sí, pasó, que afectó la economía europea. Él trabajaba en ese momento, él es médico y trabajaba con un laboratorio en Francia, en París exactamente, él estaba. Y esto llevó a que en la empresa hacen estudios sobre pacientes. Y a raíz de esto, no había la entrada a Europa de la cantidad de dinero, por eso se acuerda que en España pasó muchas cosas. Bueno, en ujú, Europa les pasó muchas cosas en el 2008. Y fue que redujeron todo el personal. Y ellos hacen estudios sobre pacientes, así que les tocaba con menor número de médicos cumplir las expectativas sobre los estudios para poder sacar nuevos productos al mercado. Entonces, la carga laboral de él fue muy pesada. A raíz de eso no estaba durmiendo, se llevaba el trabajo para la casa, se descompensó el cuerpo y uno de los temas que a él salió fue bipolaridad. ujú, Él entró en un estado que tuvieron que internarlo en una clínica y allá las clínicas no son como acá, que aquí personas con estados emocionales, todos van a un solo sitio y todos son con todos. Allá no, allá le hacen un estudio al paciente y es grado 1, grado 2, sí, los van pasando por grados. Y asimismo, en la clínica donde él estaba, él decía que eran personas que todos eran de bipolaridad, entonces, ¿cómo los trataban? Con la comida. Entonces, ellos les tenían una cocina gigante, él decía que era una cocina gigante, y que él aprendió a cocinar allá, que le enseñaban a través de la comida para tratar las emociones, para que aprendieran a controlarse en ellos mismos las emociones. Y decía que era impresionante cómo trabajaban el cacao, el chocolate. Entonces trabajaban el chocolate
para que estuvieran felices, por lo menos. Ujú. Como la bipolaridad son de extremos de alegría, de extremos de tristeza. Entonces, Maníaco-depresivos. cuando estaban en el estado de esto, los ponían a cocinar chocolate. Dice que era impresionante porque ellos tomaban taza de chocolate, tortas de chocolate, todo lo que fuera. Y ellos mismos lo preparaban y decía que ese olor, eso, hacía que ellos otra vez estuvieran súper activos. El sitio donde ellos estaban también tenía un parque, árboles, bueno, todo esto lo sacaban a caminar descalzos, que disfrutaban mucho la naturaleza en ese lugar. Dice que eso fue lo que a él lo sacó adelante y lo volvió otra vez aquí a la realidad. Bueno, ahí les comparto. Sí. Y aquí todavía estamos a punta de medicamentos y nada más, y encerrándolos en una pieza, y hasta lo único que hasta poniéndole choques eléctricos, porque a veces se hacía eso. Era bárbaro esa cuestión. Lo que era comercialmente rentable. No, sí, no, yo creo que yo creo que también la medicina nuestra estaba muy quedada respecto a eso. Y allá ya se estaban integrando las dos medicinas. Me parece que se estaban integrando las dos medicinas. Sí. Bueno, muy bien. Muy chévere estuvo Mío, antes de terminar, me gustaría que nos ambientáramos mucho en nuestra idea de reencontrarnos, algunos que no nos conocemos, conocernos el día 30 de septiembre, claro. como lo habíamos planteado. Entonces, yo no estuve en esa última reunión donde se habló, pero me parece que lo que se acordó es que se hiciera en Villa de Leyva, ¿verdad? Sí, claro. Ujú. Entonces, la Entonces, gente que viene de Bogotá, si alguno está, Ana se va a quedar en mi casa ese fin de semana. Si alguno quiere quedarse ahí en mi casa, ahí tengo como 20 piezas para ofrecerles. creo que es que va a condicionar los salones del colegio. Ah, No, oye, mentiras, pero ¿de pero sí dónde va a sacar hay 20? por lo menos para una persona más quedarse si Sí, quieren, con el mayor gusto, se quedan ahí el sábado, nos tomamos un vinito, invitamos a Sofía, que es vecina mía, y nos tomamos un vinito ese sábado, compartimos, y el domingo ya si quieren irse, pues se van, ¿sí? Entonces, listo. están invitados. Es para que nos vayamos como Gracias. ambientando a la idea de irnos a conocer, de compartir. Entonces, a mí me parece importante que vayamos sabiendo quiénes realmente lo pueden hacer, Sí, pues para que tengamos claridad. Entonces, yo propongo que en el chat, pues vayamos escribiendo quiénes pueden estar y quiénes, con quiénes nos vamos a reunir. Pues yo perfecto. pienso que Ikigai se puede pegar un viajecito. Sí, claro, sería Claro Me maravilloso. avisan, si tengo posada en alguna casa, pues yo voy. No, lógico, claro aquí que, mi casa está a su disposición. claro que con Perfecto. esa tareita que está haciendo que le va a durar como unos 20 años, yo creo que se trae la bebé para poder venir. Por supuesto. Claro, Ah, sí. entonces para que vayamos escribiendo y pensemos en algo a ver cómo vamos a organizar este día de compartir. No, pero yo pongo a disposición la casa. Hay por lo menos 2 habitaciones, una que puede quedarse Ludin y otra ahí. Entonces, la persona que venga, por lo menos los que vienen de Bogotá, si quieren no hacer ese viaje, venirse y volverse el mismo día, eso es muy pesado. Se quedan y el Sí. domingo por la tarde vamos
hasta vamos el que quiere el domingo vamos a termales a Paipa. Hay un sitio bellísimo de termales. No el común y corriente, sino otro que conozco yo. Entonces podemos ir. ¿Cómo y se lo que llama? quieran- ¿Cómo, no, cómo se llama? que se llama, muéstreme cómo es, yendo para el pantano de Vargas, subiendo hacia el pantano de Vargas, es que no me acuerdo el nombre, yo lo averiguo, queda como a 1 Bueno. kilómetro, 1 o 2 ¿No es kilómetros. Olitas? ¿Cómo? ¿No es Olitas? ¿Olitas? No. La playa creo que se llama, la playa. Y es un sitio lindo, rodeado de bosque, y es espectacular esos termales. Llevo 30 y pico de años acá y no los conozco. Para que vea, para que vea. Eso yo sé dónde ponen las garzas. Hay que practicar la comunicación. Bueno, entonces, por eso estoy comunicando. Listo, vamos y listo, chévere. nos Entonces ya vamos al sabemos que sitio. hay que cargar el chingue. Sí, eso. Tráiganse el chingue y listo. El resto es la disposición. ¿Sí? El chingue y la ruana. Entonces, si alguien está interesada, porque yo aquí el grupo es femenino, porque Ricardo vive aquí en Tunja, entonces no hay problema, ¿sí? Y el sábado en la noche están invitados y entonces nos reunimos aquí el sábado en mi casa, nos tomamos unos vinitos y chévere. Y el domingo se van, ¿no es cierto? Qué rico. Bueno, entonces... Yo me pego al vino allá. Bueno, eso sí. Y si hay algún invitado, entonces le apronta una cama ya también. Sí, eso toca ir distribuyendo, ¿sí? Ahí sí se quedó callado, Ricardo, ¿sí? Bueno, entonces quedamos así, QAP. El Entonces, 19 de Muchas septiembre, gracias. el 19 de septiembre la coordinación es de Sol, ¿verdad? Sí, es Sí. de sol, sí. es de sol. Hoy estamos ¿a qué? Hoy estamos a 12. Sí. El El 19. 19 es de sol y después creo que es la de Valiente. Sí, la siguiente. Bueno, listo. Perfecto. Entonces, quedamos QAP, feliz noche, feliz semana y Pues entonces ahí, vamos escribiendo ahí en Neo, el chat los que vamos a estar compartiendo ese día en Villa de Leyva y los que quieran aquí el domingo podemos ir hasta Paipa. Bueno, Perfecto. Bueno, Neo, buena pero, noche. Neo. ¿Qué va a decir? Pues ahí coordinamos y de pronto también aquí podríamos alojar a alguien. Para que vean. Es la buena voluntad. Gracias, don Richard. Bueno, esto es el grupo y la comunidad. Bueno, chao. Bueno, Feliz bueno, noche. chao. Un abrazo a feliz todos. noche. Feliz Muchas noche. gracias. Gracias.